Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Somos estudiantes de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Actualmente cursamos el módulo de Justicia Constitucional, mismo que es impartido por la abogada Ninfa Rosa Estrada Ramírez. En esta ocasión dialogaremos sobre la supralegalidad de los tratados internacionales de derechos humanos y participamos como ponentes Alejandra Abigail Miranda, Darwin Orlando Lemus Torres y Karina Yoribet López Márquez. Iniciaremos diciendo que la supralegalidad supera el principio de legalidad, mejor conocido como primacía constitucional en cada uno de los estados, ya que la supralegalidad solo es aplicable a los tratados y convenios internacionales relacionados a derechos humanos, en vista de que los derechos humanos buscan que se respete y promueva la realización efectiva de los derechos garantizados por las constituciones de los estados nacionales. Las declaraciones internacionales de derechos humanos pretenden que se practique un constitucionalismo abierto que permita el proceso de creciente internacionalización de los derechos básicos de la persona humana, pues se busca garantizar la dignidad, que es el valor fundamental, con el cual se logra el goce y disfrute de los derechos primordiales que permiten la realización humana. En base a tales premisas es que los tratados internacionales relacionados a derechos humanos fundamentan y alimentan la constitucionalidad de los mismos, ya que no sería razonable situarlos en distintos niveles jerárquicos, tratando de una misma materia que se complementa. Sin embargo, para adaptar esa igualdad jerárquica de normas, en el punto máximo, fundamental y primordial, se debe comprender que existe la supremacía formal y material de la Constitución sobre todo el ordenamiento jurídico, materializada en la posibilidad de control de constitucionalidad incluso de las leyes internacionales, y se debe de reconocer que los tratados ratificados por los estados no pueden compararse con las normas constitucionales. Pero pese a ello, la tendencia contemporánea del constitucionalismo mundial de valorar las normas internacionales destinadas a la protección de los derechos humanos, la evolución del sistema interamericano de protección de los derechos humanos y los principios del derecho internacional sobre el cumplimiento de las obligaciones internacionales ya no permiten el mantenimiento de la tesis de la legalidad, surgiendo así la supralegalidad como una solución que compatibiliza los tratados de derechos humanos con la Constitución, pasando los primeros a paralizar la eficacia jurídica de cualquier disciplina normativa infraconstitucional en contradicción con ellos. Es de esta manera que el constitucionalismo permite accionar los mecanismos de control constitucional para controlar la validez de las leyes, no solo ante la Constitución, sino también en relación con los tratados de derechos humanos. Por tanto, conforme al principio de pacta sunt servanda, regulado en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, se puede decir que los tratados de derechos humanos poseen características que hacen necesario ajustar el derecho interno de los estados partes a las normas internacionales, pues estos tratados tienen como objetivo la protección de las personas, estableciendo deberes de los poderes públicos en relación con sus jurisdiccionados. Los tratados internacionales de derechos humanos exigen examinar si el conjunto de actos practicados por los poderes públicos, incluso los de carácter legislativo, respetan las disposiciones del tratado, pues son ellos mismos los que regulan disposiciones que contribuyen a que los estados cumplan con sus obligaciones en esta área. Se puede decir entonces que la supralegalidad puede contribuir al perfeccionamiento de la protección de los derechos humanos por parte de los estados, ya que la misma hace posible que los tratados de derechos humanos sean utilizados no solo para interpretar las disposiciones legales, sino también la propia Constitución. Analizar el principio de supralegalidad implica a la vez conocer y comprender los principios de jerarquía, competencia y jurisdicción.
La jerarquía es el principio que establece la validez de una norma superior jerárquicamente sobre una inferior. De acuerdo a la pirámide de Kelsen, este principio se complementa con los principios de competencia y jurisdicción, ya que la primera es el poder de la autoridad y la segunda es la medida en que estas autoridades pueden resolver un litigio. Se debe mencionar entonces que los conflictos de jerarquía, jurisdicción y competencia se presentan cuando existen diferencias marcadas entre los cuerpos legales de una nación, los cuales inclusive pueden oponerse entre sí. En este caso, cualquier controversia que involucre a dos o más normativas que se oponen entre sí deben ser tratadas bajo el principio de la supremacía jerárquica que estipula la preeminencia de la norma superior, en este caso la Constitución como ley suprema, luego los tratados y acuerdos internacionales y posteriormente las leyes orgánicas y así sucesivamente. Sin embargo, este precepto se ve afectado al hablar de Constitución y derechos humanos, pues en estos casos prevalece el derecho internacional en materia de derechos humanos, porque se hace mención a obligaciones estatales que implican la garantía de la dignidad humana. El término supralegalidad en estricto sentido jurídico es la cualidad que le presta a una norma su procedencia de una fuente de producción, por lo mismo de modificación, y el constitucionalismo se presenta con la supremacía, la cual puede entenderse como una cualidad política de toda constitución, en cuanto que ésta es siempre, al margen de cualquier consideración ideológica, un conjunto de reglas que se tienen por fundamentales, es decir, por esenciales para la perpetuación en su forma política. En los tratados internacionales se encuentran regulados los derechos humanos y en las constituciones de cada estado los derechos fundamentales. Los primeros se caracterizan por ser universales y por limitar la acción del Estado en relación con los individuos, generándole a estos un ámbito de libertad sin injerencias de la autoridad, por supuesto de acuerdo con su condición propia de ser humano. En cambio, los derechos fundamentales se establecen en las normas de un Estado o país en específico y se consideran como aquel privilegio plasmado en un ordenamiento jurídico vigente que le permite al individuo disfrutar de un derecho frente al Estado. Por lo tanto, los derechos fundamentales son aquellos derechos inherentes a la persona, mismos que deben ser respetados y reconocidos por el Estado. Sin embargo, se debe tener claro que ambos derechos velan por garantizar la dignidad humana, lo que obliga a los estados a hacer suyos todas aquellas disposiciones de derechos humanos consagrados en los tratados y convenciones internacionales sobre la materia. Pues para que estos hayan entrado en vigor, se adquirió del procedimiento señalado por el Poder Constituyente, adquiriendo ambos la misma fuerza legal sin distinción de rango jerárquico. Además, con la incorporación del principio de dignidad humana en el derecho internacional, se ha vuelto más evidente la diferencia entre el derecho internacional clásico, que regula las relaciones entre los estados, y el derecho internacional de los derechos humanos, que promueve la protección de las personas frente al Estado y frente a otros individuos. En otras palabras, se puede decir que el primero tiene como destinatario a los estados y el segundo tiene como sujeto la protección de las personas. Por lo tanto, los tratados internacionales concernientes a los derechos humanos están orientados, más que a establecer un equilibrio de intereses entre estados, a garantizar el goce de los derechos y libertades del ser humano. En este sentido, los tratados de derechos humanos generan un tipo de obligaciones que cada estado tiene frente a la comunidad internacional en su conjunto. Por tanto, los estados, al hacer suyos los convenios y tratados de derechos humanos, adquieren una serie de obligaciones, y Honduras no es la excepción. Por lo tanto, frente a los derechos humanos,
tiene la obligación general de respetar y garantizar, la obligación de prevenir, la obligación de investigar, la obligación de sancionar, la obligación de reparar, la obligación de adoptar medidas, la obligación de no discriminación, la obligación de respetar las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial. En la actualidad, Honduras es considerado uno de los países que más violenta los derechos humanos y ha sido condenado varias veces por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y a la vez es más notorio la inefectiva garantía a la tutela judicial y el debido proceso en nuestro país. Por tanto, la acción estatal está afectando el goce y disfrute de la dignidad humana, el desarrollo personal y colectivo, y el crecimiento personal basado en el derecho fundamental llamado vida, pues cada día muchas personas mueren de forma violenta. Se cuenta con un sistema de salud colapsado, los grupos vulnerables están más desprotegidos y la igualdad no reina, pues quien manda y gobierna es el dinero. Honduras debe mejorar e iniciar a practicar el principio de supralegalidad, ya que caso contrario, seguiremos colapsando y los derechos fundamentales irán desapareciendo, por lo que se les seguirá sancionando a nuestro país, como en el caso de Janet Caguas, Velázquez Rodríguez, entre otros. Por tanto, no olvidemos, solo los derechos humanos están al mismo nivel jerárquico de la Constitución de la República, hecho que regula las obligaciones estatales en pro de la garantía de la dignidad humana conforme a lo estipulado en los artículos constitucionales del 15 al 21. Es así que finalizamos. Agradecemos su atención y esperamos encontrarnos nuevamente para dialogar sobre otros temas también relacionados al derecho. Saludos y éxitos.